Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Pues aquí estamos saludándolos desde Puerta del Cielo, somos los pastores Martínez Ni. Y pues vamos a continuar con este curso, con este discipulado, que son los fundamentos para la vida cristiana. Y hoy nos toca ver una doctrina que me parece importante y poco estudiada. Es la doctrina de la imposición de las manos. Yo creo que es una de las que menos conocemos y que se hacen un poquito a la ligera, ¿no? Como que todo el mundo lo hace o no lo hace y como que es opcional cuando tiene un cierto fundamento y tiene una cierta manera. Una importancia muy grande. Una importancia muy grande. Entonces, esa es la doctrina que vamos a ver en esta tarde, la doctrina de la imposición de manos. ¿Tenemos algunos versículos clave, esposa? Claro que sí, que nos dan precisamente, nos muestran la importancia de esta doctrina, porque ahora que somos hijos de Dios, que somos discípulos de Dios, es maravilloso saber que somos un vehículo de parte de Dios para imprimir, para dar, para ministrar la bendición de Dios a través de nuestras manos. Por eso es tan importante que a partir de este conocimiento reconozcamos esa importancia y no usemos las manos más que para bendecir. Para bendecir. Y se les recomienda inclusive a los papás, a las mamás, que no les peguen con las manos a sus hijos. Pueden utilizar algún objeto que no les provoque mucho daño, pero que no sea directamente con las manos, porque pues entonces en lugar de bendecir, los niños van a relacionar que en lugar de bendecir, pues es castigo. Entonces es muy importante que tomemos conciencia de esto. Vamos a ver algunos versículos que pues nos respaldan esta doctrina. En Hebreos 6, del 1 y 2 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, ya vimos esas doctrinas, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces nos vamos a enfocar a la imposición de las manos. En Marcos 16, 17 y 18 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es maravilloso. El Señor nos está dando un poder sobrenatural para que podamos nosotros transmitir su bendición, su sanidad a través de las manos. Pablo le recomienda a su discípulo en 2 de Timoteo 1:6. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. También está hablando de una autoridad que está transmitiendo a su discípulo este don, este regalo de parte del cielo con la autoridad de Dios delegada. ¿Qué te parece esto? Pues bien, vamos a ver qué es cómo se aplicaba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, y qué es lo que nos corresponde hacer ahora a nosotros, a la Iglesia del Señor. Entonces vamos a ver en esta introducción al tema. Vemos que el Espíritu Santo nos está llamando a la madurez. Por eso estamos en este curso de discipulado, para no ser nada más oidores, para no ser nada más creyentes, sino dar un paso más adelante para ser discípulos. Y para esto necesitamos tener un fundamento bien firme, bien fuerte, como una casa, ¿no? Tenemos una casa con un buen cimiento, se puede levantar con seguridad. Una casa que está mal cimentada,
pues tarde que temprano se va a venir para abajo. Entonces es muy importante porque esta doctrina deja de mirar hacia nosotros mismos para que pongamos nuestra mirada en nuestro prójimo. Esto es algo muy importante. Nos llama a ser bendición. Entonces, aquí es una parte maravillosa en la cual nosotros tenemos esta oportunidad, como decía la esposa hace un momentito, tenemos la capacidad y la obligación de transmitir la bendición de Dios. La bendición de Dios no nada más es para nosotros, para que la guardemos y nos sintamos muy bien, sino que es para que la llevemos a otras personas a través de esta imposición de manos. O sea, si realmente nosotros nos diéramos cuenta que tenemos la capacidad de parte de Dios de sanar a una persona por la imposición de nuestras manos, yo creo que lo haríamos con más frecuencia, ¿no? Claro. Pero como que tenemos que esperar a que alguien nos diga para que entonces lo hagamos. No, debe ser lo primero que se nos venga a la mente, porque es un privilegio, también es una gran responsabilidad poder transmitir esta bendición hacia otras personas. ¿Qué es esta imposición de las manos? Bueno, pues es un acto en el cual una persona va a poner una mano o dos manos sobre la otra con un propósito espiritual. Si no tiene este propósito espiritual, entonces no es imposición de manos, es simplemente un saludo. ¿Cómo estás? Se acabó. Ahí no hay imposición de manos, es un saludo nada más, un saludo fraternal. Pero cuando tiene un propósito espiritual, entonces algo pasa. Entonces las cosas cambian, tiene un sentido diferente y esta imposición de manos normalmente no va sola, sino que va acompañada de oración, de profecía o de ambas. Entonces es importante orar por otras personas imponiendo las manos. Cuando es posible, ahorita, bueno, pues es un poco complicado, pero de cualquier manera, en cuanto tengamos la oportunidad, sí es importante que podamos imponer manos cuando estemos bendiciendo a una persona, cuando estemos orando por ella. Cuando a nosotros nos ha tocado que nos impongan manos, pues es una cosa hermosa, ¿no? Es algo muy, muy, muy memorable que podamos ser bendecidos de esta manera. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. Los israelitas imponían manos en los sacrificios. Recuerdan que en el Antiguo Testamento se usaba animalitos, se usaban sacrificios de animales a los cuales se les imponían las manos, o el sacerdote imponía las manos sobre esos animalitos para transmitir el pecado de esa persona o del pueblo mismo, de todo el pueblo. Se transmitía a través de las manos al sacrificio, al animalito. Entonces, al darlo en holocausto para Dios, pues ya se quemaba todo el pecado y se cubría con el pueblo, en el pueblo. Entonces, es esta identificación también que se puede tener con la ofrenda por el pecado. Era muy importante, así se llevaba a cabo. Dice el Levítico, su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces Dios perdonaba los pecados porque ya ese animalito ya los había recogido todos, los había absorbido los pecados. También vemos que Jacob impartió una bendición a los hijos de José, a Efraín y a Manasés. Además de imponerles las manos, también les dio una palabra profética. Y esto es una bendición que tenemos de parte de Dios, que nos ha dado la habilidad de ser instrumentos suyos para que a través de nuestras manos y a través de nuestra boca nosotros podemos bendecir a nuestros hijos. Darles una palabra profética. ¿Qué es una palabra profética? Pues hablar bien. Bendecirlos es hablar bien de ellos y declarar sobre ellos una vida de abundancia, una vida de prosperidad, una vida de paz. Todo lo que tú anhelas para tus hijos,
pues tienes el poder de parte de Dios para bendecirlos a través de la imposición de manos. Eso es maravilloso, maravilloso. También vemos que Moisés, como un líder, comisionó a Josué a través de la imposición de las manos. O sea, le impartió, le transmitió la autoridad y la sabiduría para que se quedara como nuevo líder de Israel. ¿Y qué pasó? Que el mismo pueblo reconoció a Josué como líder, porque ya le había sido investido de esa autoridad a través de las manos de Moisés. Y entonces todos reconocen esa autoridad. A lo mejor antes eran amigos de familia, de todo, pero en el momento en el que ella recibe una investidura de autoridad de parte de su líder, entonces ya adquiere una autoridad a la que todos respetaban. Muy bien, pues eso es. Bueno, pues eso es lo que vemos. Son algunos pocos ejemplos, hay muchos más en el Antiguo Testamento, pero esos son nada más pues como representativos de lo que significaba entonces. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué significa? ¿Qué razones hay para que podamos hacer esta imposición de manos que podemos encontrar en el Nuevo Testamento? Bueno, también hay varias. Una de ellas, impartir sanidad. Dice Lucas 4:40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, al Señor Jesús, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Qué es lo que hacía el Señor Jesús? Imponía las manos sobre ellos y entonces ellos eran sanados. Maravilloso. Maravilloso. Y eso que hacía el Señor Jesús, también lo podemos hacer nosotros. Lo tenemos que hacer. Y lo tenemos que hacer, es una obligación, ¿no? Algún día, cuando lleguemos delante de su presencia, el Señor, pues cuando nos pregunte, bueno, ¿qué hiciste con ese don de sanidad que tenías? Yo tenía don de sanidades, ni cuenta me di. Entonces seremos como aquel siervo, ¿no? Aquel siervo inútil, que no hizo lo que tenía que hacer con los talentos. Con lo que le dio. Con lo que Dios le dio. Hechos 28:8 dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Esto es en el asunto del naufragio, ¿verdad? Ahí fue donde sanó a una persona que no conocía, que ni siquiera sabían de Dios. Pero sin embargo, Pablo hizo lo que tenía que hacer, vio que una persona estaba enferma, oró por ella, impuso manos y esta persona fue sanada. Evidentemente, la gente creyó. Evidentemente. ¿Verdad? Porque también es un milagro, es una señal. Evangelismo. Claro, y la gente se da cuenta de que sanó. Dice, ¿qué pasó? Yo sentí algo, así ha sucedido en muchas ocasiones. Claro que así es, y la gente se queda maravillada y dicen, oye, eso que tú tienes yo también lo quiero. Entonces es una buena oportunidad para que entonces podamos traer la palabra de Dios. Bueno, eso es impartir sanidad. También podemos impartir bendición, lo que decía la esposa. Bendecir es bien decir, es simplemente hablar algo bueno sobre una persona, sobre una comunidad. Mateo 19:13-15 dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos los reprendieron. Y bueno, al final el Señor pues le dice, no, espérense tantito, y ya impone las manos sobre los niños y los bendice. Pero entonces el Señor imponía las manos sobre estos niños, los bendecía, y era una costumbre en ese tiempo. Apocalipsis 1:17 dice, cuando le vi, dice el apóstol Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces vemos que aquí, en situación de que el apóstol Juan está pues muy impactado con lo que está viendo, cae al suelo, dice que cayó como muerto, cae como muerto, y
Perdón. Y el Señor Jesús, pues en ese momento lo levanta, lo bendice y pone manos sobre de él y le dice simplemente, no temas, para traer ánimo a su corazón. En ese momento en que pues él, no sé, estaba como que todo le cayó de peso, estaba un poco asustado por lo que estaba viendo, que era muy impresionante, y entonces el Señor lo calma, bendice. Al decirle no temas, lo está bendiciendo, está hablando bien sobre de él. No tenemos que decir una bendición muy elaborada, simplemente decir algo bueno sobre esa persona. Claro. Bueno, y también ya vimos la doctrina acerca del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, este bautismo también puede ser ministrado a través de las manos de un líder espiritual, de un pastor, de un apóstol, de alguien que en ese momento el Espíritu Santo está pidiendo, pues está deseando pues que sean llenos del Espíritu Santo, los hijos de Dios en una reunión, por ejemplo, y a través de la imposición de manos de uno de los líderes se puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Dice en Hechos 9, 10 y 17, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, se está hablando de Pablo, las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí ya tenía dos comisiones, la sanidad de la vista de Pablo y también la llenura del Espíritu Santo, el bautizo. También a través de las manos, a través de la imposición de manos, se imparten dones espirituales. Ya también hablamos de los dones espirituales, que son regalos que nos da Dios, que son muchos, son como 21, bueno, y que están en la Biblia, que están documentados, y debe de haber muchísimos más, pero también se pueden adquirir a través de esta imposición de manos. En Romanos 1:11 dice, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. También nos sirve para apartar a la gente para una obra específica. En Hechos 13, 2 y 3 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los líderes, esto es muy importante, los líderes necesitan recibir la instrucción de parte de Dios para imponer las manos a aquellas personas que van a dar un servicio específico, para enviarlos a la mejor para ir a los hospitales a orar por los enfermos y necesitan pues ir con una oración especial con la imposición de las manos de un líder. No se puede estar improvisando para el servicio. Tiene que ser pues un llamado de parte de Dios. Así es, sí tiene que ser una instrucción precisa de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Inclusive para el servicio en la iglesia, las cosas más sencillas, a lo mejor para recibir a la gente a la entrada, a lo mejor para entregar un Kleenex, un folleto, para cualquier servicio para Dios es un privilegio servir a Dios, pero es algo muy serio. Es algo muy serio que no se puede, por la necesidad que hay, no se puede decir, a ver, tú ven acá y ayúdame con esto. No, es algo que tiene que venir directamente de parte de Dios. Así es, así es. Y hablando de esto mismo, hay un versículo que yo creo que a veces lo interpretamos un poco mal. Está en la primera carta de Timoteo,
5:22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Aquí como que a veces lo tomamos como que si nos fuera a contagiar, ¿no? Entonces toco a una persona que es pecadora y se me van a pasar los pecados a mí. No, no se refiere a esto, de ninguna manera. Se refiere más bien al hecho de que estamos apartando a alguien, estamos comisionando a una persona para una labor específica, como dice la esposa, para algo tan sencillo como para ser la persona que recibe a los hermanos en la iglesia, o porque es el encargado de la limpieza, o porque es el que va a servir los refrescos. Entonces, para esas comisiones, para esto, tenemos que ser, hasta para eso, guiados por el Señor, a través de su Espíritu Santo, y comisionar a esa persona a través de la imposición de las manos. No podemos comisionar una labor a una persona que no es la persona adecuada, porque la vamos a perjudicar a él y vamos a perjudicar a la iglesia. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Hay que ser sabios, hay que estar bien conectados con el Espíritu Santo para saber la persona adecuada y en el momento adecuado. Quizá una persona tiene potencial, pues sí, tiene potencial, pero si esa persona la mandamos a predicar cuando todavía no tiene el fundamento suficientemente firme, pues lo vamos a tronar. Y además la palabra que va a dar, pues quién sabe de qué se trate. Entonces hay que irle dando las comisiones poco a poco en el ritmo que el Señor lo vaya dando. Hay personas muy jóvenes que llegan a pastores, que llegan a apóstoles, que llegan a profetas, porque el Señor así lo da, porque está depositando en él esa comisión. Hay otros que nos vamos más despacio. Entonces, eso no lo determinamos nosotros, eso lo determina Dios. Pero ¿verdad? también lo determina una actitud de servicio, una actitud, un anhelo de servir verdaderamente a Dios. Y eso Dios lo toma en cuenta, ¿no? Sí, claro, una persona que no tiene ningún ánimo, pues mira, simplemente tú puedes orar por esa persona, puedes imponer manos, puedes hacerlo delante de toda la congregación y no hace nada. Si no quiere. Si no quiere, no va a hacer Si no tiene la absolutamente disposición. nada. Entonces, sí, la disposición es importante, pero todo guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Tiene que ser de esta manera. Incluso aquí mismo, en la primera carta a Timoteo, dice 3:6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Una persona que está muy tiernita, neófito quiere decir planta nueva, ¿no? Entonces, una persona que está tiernita, como una plantita joven, le das una comisión demasiado elevada, demasiado importante, y pues puedes hacer que esa persona se envanezca, se sienta muy bien, y quiera entonces empezar ahí a machucar a los de junto, a los hermanos, ¿no? Entonces, en vez de que lo estés ayudando, pues lo estás perdiendo. Claro. Entonces, O una persona que pones a recibir a las personas que llegan a la iglesia, pero no tiene dominio propio y bueno, hay actitudes que le molestan, se puede enojar, puede ser grosero y hacer que esa persona no regrese, por ejemplo, porque no tiene ese dominio propio todavía desarrollado. A eso se refiere. Entonces, no neófitos, no plantitas jóvenes, sino personas que vayan madurando y de acuerdo a esa madurez, pues se le va a dar la responsabilidad. Todo guiado por el Espíritu Santo, por supuesto. Y bueno, también se requiere que estemos a cuentas con Dios. Así es. Es decir, la persona que impone manos sí necesita estar bien a cuentas con Dios para no transmitir cosas negativas. Sí, para no equivocarse. Tiene que ser como una jarra de agua de parte de Dios que esté limpia, porque si la jarra está sucia, entonces ¿qué va a pasar? Pues se ensucia todo. Se va a ensuciar todo el agua, ¿no? Va a estar contaminada. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta esto, es muy serio, que de ambos lados también la persona que va a recibir, pues tiene que estar también a cuentas con Dios. Porque si no, entonces... Tiene que ser un vaso de honra. Claro, claro. Entonces aquí
vamos a lo más importante, que es mantenerse en santidad delante de Dios. Debe de haber esa pureza. Dios nos llama a esa pureza de corazón, y es necesario tener ese carácter para imponer las manos, valorar ese amor a Dios al que le tenemos, tener humildad, no envanecernos y decir, híjole, yo a todos los que le impongo manos sanan, porque yo tengo el don de sanidad. O sea, es un regalo de parte de Dios, y Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia, pero para Él es solamente la gloria. Para Él no comparte su gloria con nadie. Entonces necesitamos reconocer que somos solamente un instrumento de parte de Dios por el cual su gracia y su favor alcanzan a otros. Solo se debe acudir a otra persona para orar o imponer manos cuando Dios dirija. Eso ya lo habíamos visto, y debemos de ser muy sensibles al Espíritu Santo para estar atentos si es conveniente o si no es conveniente. Así es. Sí, no hacerlo en exceso, pero tampoco dejar de hacerlo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Uh-huh. ¿Es una doctrina importante para la iglesia? Sí, por varias razones. Una de ellas es para servicio. Dice Marcos 10:43, pero no será así entre ustedes, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y bueno, pues ahí hay una lección muy importante. No se trata ahorita de una predicación, pero sí hay una enseñanza muy importante. ¿Quieres ser tomado en cuenta en tu iglesia? Ponte a servir. No llames la atención con tus títulos, con tus estudios, con tus logros. Llama la atención con tu servicio. Porque eso es realmente lo importante. Dice aquí la palabra, dice, pero no será así entre ustedes. Lo que es bueno para el mundo no es bueno para nosotros. Entonces tenemos una escala de valores diferentes, ¿no? Entonces, los títulos, los logros son importantes en el mundo, sí, pero no sea así entre ustedes. El mismo Señor Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y se puso a lavar los pies de los discípulos. Era el trabajo más vil de una casa, lavar los pies de las personas, porque imagínense, lo vienen con unas sandalias por caminos polvosos, ¿cómo llegaban los pies? Entonces, el Señor Jesús se puso a lavar esos pies, ¿verdad? De sus discípulos. Entonces, es una forma de expresar el amor que tenemos a Dios, a toda la iglesia, el servicio que nosotros estamos cumpliendo. Por lo tanto, cuando comisionamos a una persona para el servicio, aparentemente no, pero es una expresión de amor. Es una expresión de servicio para toda la iglesia, y es un privilegio para la persona que se está comisionando. Servir a Dios es un privilegio, y eso a veces no lo entendemos. Lo vemos como una carga. ¡Ay! Tengo que llegar temprano porque tengo que acomodar las sillas. Es un privilegio que puedas hacerlo. Exacto. Además, no es para con los pastores o con la gente. Estás quedando bien con Dios. Es un trabajo que se hace directamente, un pacto que se hace directamente con Dios. Así es. Para servicio. Cuando somos comisionados para hacer algo y no lo hacemos, bueno, pues entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Qué podemos esperar, no? Es como los muchachos que están saliendo de la facultad y pues quieren llegar a pedir trabajo y quieren ser los directores de la empresa. No, mi chavo, vas a empezar desde abajo, ¿no? Entonces así es. Vas a empezar picando piedra, poniendo sillas, lavando baños, sirviendo el café. Pues es lo que vas a empezar a hacer. Pero si eres fiel en lo poco, el Señor te va a poner sobre mucho. Sí, así es. Así es. También dentro de la iglesia sirve para dar. Es decir, que el Señor nos da su vida y a través de nosotros imprimimos esa vida a los demás. Entonces,
Como dice la palabra, el que cree en mí, dice el Señor, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Así es que si nosotros damos, nos será lleno nuevamente. Y cada vez demos más, vamos a seguir a borbotones dando esa agua de vida a los demás. Dice la palabra de Dios en Lucas 6:38, dice: da y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en nuestro regazo, porque con la misma medida con que medimos, se nos volverá a medir. Así es que tenemos ese privilegio de poder dar y de seguir recibiendo y recibiendo a borbotones. También es para habilitar el llamado. Ya dijimos que servir es un privilegio y que también hay que llegar a ese anhelo, a ese deseo de servir para que el Señor te tome en cuenta. Y bueno, es una cantidad de bendiciones de veras servirle. Tener un jefe como el Señor es un jefe maravilloso que te da más de lo que te puedas imaginar. La Iglesia de Jesucristo necesita hombres y mujeres para su servicio y Dios hace un llamado. Así es que vete preparando porque Dios ya tiene un lugar para que estés en la iglesia sirviendo, ¿sí? De acuerdo a tus dones, de acuerdo a tus talentos, a lo que te gusta hacer, para que seas de bendición para otros, ahí en tus dones y con la unción que te va a dar el Señor para habilitar el cumplimiento de este llamado. Una manera de impartir esta habilidad es mediante la imposición de manos por el ministro ungido o el pastor o la autoridad que corresponda en tu iglesia. En Hechos 13:2-3 dice, pues es lo que habíamos visto de que el Espíritu Santo dijo que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra que los había llamado y le impusieron las manos. Y los despidieron. Y ya se fueron y hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Así es. Porque fueron con el respaldo de toda la iglesia, con el respaldo de Dios mismo. O sea, no fueron como el llanero solitario, fueron con el respaldo, ¿no? Entonces también nosotros, cuando hagamos algo, necesitamos ir con el respaldo de nuestras autoridades. Sí, si quieres que te vaya bien. Solos, ¿no? Entonces eso es importante, siempre estar en una cobertura. Resumiendo, es una parte fundamental de un cuerpo. Cualquier cuerpo que está funcionando necesita tener un orden, tener una jerarquía, una vida. Y esa vida viene de Dios, va a llegar a la cabeza, de la cabeza va a pasar a todo el cuerpo. Entonces es importante que nosotros seamos conscientes de que somos una parte de primero de tu iglesia local. Y después esa iglesia pues tiene la cobertura de otra regional y esa de un ministerio y esa así vamos subiendo hasta que llegamos al propio Señor Jesucristo. Entonces nosotros somos una parte de esto y no hay partes pequeñas, todas son importantes, todas funcionan bien. Cuando tenemos un problema con una uña en el dedo más pequeñito de nuestro pie izquierdo, el que menos usamos, todo el cuerpo se duele y todo el cuerpo se siente mal. Entonces, todos tenemos que estar funcionando adecuadamente para que todo el cuerpo de Cristo pueda cumplir con el propósito. El poder de Cristo para sanar, para servir, para bendecir, reside en la vida de cada uno de los discípulos que estemos llenos del Espíritu Santo. Y entonces seremos capaces de hacer la obra que Dios ha escogido para nosotros. Y esto se libera a través de la imposición de las manos. Es una doctrina importante, poco estudiada, poco practicada, poco entendida, pero es muy importante. Claro, claro que sí. Muy bien, y llegamos entonces a las preguntas para discusión, para que podamos pensar el resto de la semana acerca de esto.
¿De qué manera la víctima en Levítico, en el Antiguo Testamento, es un ejemplo de lo que Jesús hizo por nosotros? Bueno, si me estás preguntando, la persona quien estaba ofreciendo el sacrificio transmitía, por decirlo de una manera, su pecado a un animal inocente y era sacrificado por ese pecado. Entonces el Señor Jesús toma el pecado de todo el mundo, lo lleva a la cruz y es sacrificado, él siendo inocente. De la misma manera que el animalito no tenía por qué morir, bueno, pues el Señor Jesús tampoco tenía por qué morir. Y sin embargo, entregó su vida. Y absorbió todo el y pecado, tomó el pecado de todos. Tuyo, el mío. Ya cuando eso sea suficiente, pues no, pues de todo el mundo. Todos. Así es. ¿Por qué necesitamos ir con cuidado al nombrar ministros en forma errónea o demasiado deprisa? A ver, pues por cuestión de la madurez. Como decía mi esposito, no neófitos, no nuevecitos que apenas están empezando a conocer del Evangelio y que no han desarrollado un carácter cristiano a través del discipulado. Pero por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Para que podamos nosotros ser esos siervos, esos servidores de parte de Dios, para ser el instrumento de parte de Dios para bendecir y ser bendición. Sí, aquí nada más un detalle. Todos nos debemos ver, no en este momento, pero en un futuro, nos tenemos que ver como ministros de Dios. Claro. Todos. Porque el llamado es para todos. No hay clases. No hay de primera y de segunda clase. Todos somos llamados a ser de primera clase. Nada más es cosa pues, de disponer el corazón para hacerlo. Claro. ¿Por qué la iglesia debe apartar a personas para una obra específica por la imposición de manos? A ver, esa la contesta usted. ¿Por qué la iglesia debe apartar? Pues porque como cuerpo de Cristo hay diferentes funciones para que el cuerpo funcione adecuadamente. Tenemos muchos miembros y cada uno de los miembros tiene una función específica. Y no podemos, por ejemplo, poner un dedo a que vea. No podemos poner una mano a que camine. O sea, cada uno de los miembros tiene una función y tiene los dones y tiene la habilidad que Dios le da para que desarrolle esa comisión. Entonces es muy importante que como líderes tengamos ese ojo espiritual, ese ojo clínico para ver el potencial de la gente y que también la otra persona tenga la disposición y el anhelo de servir a Dios para que entonces se pueda imponer manos a través de la imposición de manos, reciban esa comisión. Así es. ¿Sí? Y además nada más un detalle importante, ahorita que estoy recordando. Por ejemplo, Moisés impuso manos a Josué para delegarle la autoridad y el liderazgo, pero no lo hizo en un rincón, lo hizo delante de toda la congregación. Entonces eso también es importante, que se pueda hacer en público para que la gente sepa, que está recibiendo una autoridad y una comisión de parte directamente de Dios. Y es lo que dije yo acerca de la investidura, que ya después sus mismos compañeros de milicia o compañeros de trabajo o compañeros de la tribu a la que pertenecía, ya no lo veían igual. Ya no. ¿Sí? No porque sea más, sino que ahora tenía una investidura de liderazgo. Entonces ya lo respetaban. Así es. Bueno, pues vámonos porque ya se nos terminó el tiempo. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a orar rápido. Padre bendito, te agradezco mucho por esta palabra, Señor, que nos trae luz sobre esta doctrina, sobre esta enseñanza, Señor. Ayúdanos a actuar con sabiduría en el momento de imponer y en el momento también de recibir esta imposición de manos. Te doy gracias, Padre, porque nos has traído luz, porque ahora, Padre, podemos entender mejor cuál es el propósito y ahora, Señor, sabiéndolo, podemos actuar de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo, Señor, a lo que tú tienes para nosotros. Agradecemos mucho por esa instrucción, agradecemos por las personas que vayan a ser instruidas a través de este medio. Te pedimos, Señor, que abra sus ojos
para que puedan también prepararse para lo que tú tienes, Señor, para las comisiones que vienen en camino para la vida de cada uno. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues que Dios los bendiga. Gracias por conectarse, gracias por ver este video. Que el Señor los guarde y que ilumine su camino. Prepárense porque lo mejor está por delante. Hasta luego. Hasta luego.